Israel, en el tiempo antiguo, hasta el día de hoy, los judíos, como dice el libro de Hebreos, todavía están velados. El velo todavía lo tienen enfrente. Al no recibir a Jesucristo, al no aceptar a Jesucristo como el Salvador del mundo para ellos quedaron ciegos todavía, velados. Ahora, para Israel, ellos creen en un solo Dios, igual que nosotros. Creo que la palabra es, no quiero equivocarme en el término, teocracia, de un solo Dios. ¿Cuál es el otro? Me recordé la semana pasada y ya se me olvidó otra vez. Ellos creen que nosotros, los que no somos judíos, adoramos a un Dios, a más de un Dios, que no es un solo Dios. Somos ¿cómo dice la palabra? Si alguien me recuerda, la mencioné la semana pasada. La voy a traer por la semana que viene. Politeísta. Ellos son monoteístas, esa es la palabra, no teocracia. Teocracia es otra cosa. Nosotros, hermanos, no somos politeístas como ellos creen. Nosotros, al igual que ellos, somos monoteístas, pero ellos no te entienden. ¿Cómo es que dicen que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo y no eres un politeísta, que adoras a muchos dioses? No, es que en la Biblia vemos a Dios reflejado en tres personas y es un solo Dios. Nosotros no creemos que existen ni dos dioses ni tres dioses. Entonces es politeísta nuestra postura. Perdón, es monoteísta. Es monoteísta, creemos en un solo Dios. Ahora, ¿qué vimos en la semana pasada? La semana pasada, por ejemplo, el Señor le preguntaba a los fariseos aquel versículo del Salmo que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, te ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. ¿Cómo que dijo el Señor a mi Señor? ¿Y a quién se refería? Los judíos no supieron responder, así que ya nadie osaba por preguntarle al Señor. Dice: ¿de quién es el Hijo del Cristo? Dice: de David. Ok, entonces, ¿cómo David, si el Cristo es hijo de David, cómo es que David le llama Señor? Y es su hijo. Y los judíos no podían responder. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que los judíos, sin saberlo, adoraban a un Dios que existía en más de una persona, pero ellos mismos no lo podían ver en las Escrituras. Ellos, la palabra que usan para referirse a Dios es la palabra hebrea Elohim. Y Elohim es una palabra plural, que se refiere no como si se refiriera a una persona, pero como si fuera más de un Dios. Pero no son muchos dioses, es un solo Dios, Elohim. Elohim no es plural, no es singular, pero es plural. Ahora, ¿qué más vimos la semana pasada? No podemos decir que existen tres dioses definitivamente, porque estaríamos siendo politeístas y estaríamos yendo contra la doctrina de la Biblia. Mas, sin embargo, Dios existe infinitamente en Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a la vez un solo Dios. Ahora, el Padre, escucha, hermano, no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo. Uno es el Padre, uno es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Son tres personas. Aquí no resbale. Dice: bueno, ya no entiendo. Entonces son tres dioses. No son tres dioses. Es un solo Dios. ¿Cómo podemos explicar tal cosa? No se puede. No hay ejemplo natural que podamos explicar la naturaleza de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros explicar la naturaleza de Dios? Ahorita vamos a llegar como a veces intentamos darle una imagen, una analogía a la eternidad, pero nos quedamos cortos. Por ejemplo, nos quedamos la semana pasada en estas tres afirmaciones que vamos a estudiar hoy. De estas tres vamos a estudiar solamente una porque no nos alcanzaría el tiempo. Tres afirmaciones referentes a la eternidad. Número uno: Dios es tres personas.
Afirmación número 2. Cada persona es plenamente Dios. Y afirmación número 3. Hay un solo Dios. Empezamos con la primera. Dios es 3 personas. De estas 3 afirmaciones que yo le mencioné, permítanme decirle las comúnmente negaciones que hay de la gente para estas 3 afirmaciones. No se pierda. ¿Cuáles son las 3 afirmaciones? Dios es 3 personas. Segunda afirmación, cada persona es plenamente Dios. Tercera afirmación, hay un solo Dios. Ahora, en cuanto a que Dios es 3 personas, la negación más común es esta. Muchos dicen, bueno, es la misma persona actuando en diferentes nombres en diferentes ocasiones. Ejemplo, una misma persona, por ejemplo, en nuestro diario vivir, en lo que conocemos en nuestra sociedad, puede ser abogado de oficio, ¿verdad? Yo conozco a Fernando, es abogado. Esa misma persona es padre, llega a su casa y es padre de sus niñitos, pero a la vez es hijo porque él tiene un padre. Entonces, estamos hablando de la misma persona. Es abogado, es padre y a la misma vez es hijo porque tiene un padre. Entonces, son 3 funciones, 3 diferentes maneras de manifestarse esa persona, pero estamos hablando de la misma persona. Cualquiera diría explicada la Trinidad, ya está. No hay tal cuestión como 3 personas diferentes. ¿Ok? No hay que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. No. La misma persona. Es la misma persona manifestándose al hombre de 3 diferentes formas. Aparentemente muchos le dan esta explicación y creen que ya está explicado. Si esa fue la explicación de la Trinidad, que así es como existe Dios, que no existen 3 personas, aquí una, acá otra y otra aquí, sino que es la misma persona manifestándose en diferentes formas. Esa es una de las negaciones más comunes que se dan contra la Trinidad, que no existen 3 personas. ¿Han escuchado gente que dice eso? Denominaciones que enseñan de esa forma. Ahorita vamos a ver cuáles son los problemas los cuales ellos se meten con la Biblia cuando afirman esa forma. Hay denominaciones, hay iglesias que su concepto de Dios es no Trinidad. Y a nosotros, los que somos trinitarios, se nos tachan de falsos. ¿Ok? No, eso que creen que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo y que es un solo Dios. No hay tal cosa. Es uno solo. Y ahí surgen las denominaciones solo Jesús. Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. No, hermano. Jesús no es el Padre. Jesús no es el Espíritu Santo. Son 3 diferentes personas. Pero no confundirlo. No entiendo. Entonces, ¿cómo Jesús no es el Padre? No, Jesús no es el Padre. Jesús no es el Espíritu Santo. Son 3 personas, pero es un solo Dios. Ellos 3 son un solo Dios. Vamos a ir avanzando poco a poco. No se acomoden. La Biblia así mismo se explica. ¿Cuál es la siguiente objeción o negación más común para la segunda afirmación? La segunda afirmación es esta: cada persona es plenamente Dios. Todo cristiano debe afirmar tal cosa, que cada una de estas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es plenamente Dios. No es que es mitad Dios o un poquito de Dios, no, es completamente Dios. El Padre es completamente Dios. El Hijo, Jesucristo, es completamente Dios. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, no nació como un niño totalmente natural, no era Dios, pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en el río Jordán, se convirtió en Dios. No, hermano. Jesús fue Dios desde el momento que fue concebido en el vientre de María. Él fue 100% hombre y 100% Dios. No era mitad Dios ni era mitad hombre. Jesús era totalmente hombre y era totalmente Dios. Un humano como nosotros, totalmente humano, con necesidades fisiológicas, se cansaba, sudaba, el sol le agotaba, era un humano. Cuando le dieron latigazos, le dolieron. Todo eso es como un humano cualquiera. Humano completamente, 100%, pero a la vez completamente Dios. Cuando Él quiso mostrar su gloria, la mostró. Cuando Él quiso caminar sobre las aguas, lo hizo. Cuando Él quiso perdonar pecado, lo hizo.
Pero si solamente Dios puede perdonar pecado, ¿cómo que se atreve Jesús a perdonar pecado si no es Dios? O sea, qué contradicción. Y si solamente a Dios se le debe alabar, ¿por qué Jesús recibe alabanza cuando entra a Jerusalén montado en un asno y recibe la gloria de los hombres? Recibe la alabanza, la adoración. Si no fuera Dios no podía tomarse esa alabanza. Ningún profeta, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, jamás aceptaron que un ser humano lo adorara. Pero a Jesús se le adoró en su nacimiento. Llegaron los sabios de Oriente, de otro lugar, y lo adoraron. Y cuando Jesús fue ascendido en los cielos frente a los apóstoles, que él citó ahí, le dio después de la gran comisión, dice que fue arrebatado al cielo y le adoraron. Pero algunos dudaban, dice, le adoraron. O sea, ¿cómo Jesús fue? ¿Saben? Si Jesús no fuera Dios, me dicho, momento, no, quiero que esto le quede muy, muy claro. Yo estoy percibiendo que ustedes me están tomando a mí como si yo fuera Dios. Yo no soy Dios, Yo tan solo soy un enviado, yo soy como uno de ustedes, hice milagros, hice cosas maravillosas por el poder de Dios, pero yo no soy Dios. No, Jesús nunca los detuvo. Cada vez que a Jesús se le insinuaba que era Dios, nunca los corrigió. No tomen las cosas tergiversadas, no malinterpreten. Yo no soy Dios. Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Nunca le dijo el Señor, momento, yo sí soy tu Señor, pero yo no soy tu Dios. Y otra cosa, tampoco puede llamarse Señor de nosotros, porque nosotros no podemos tener a dos señores. ¿Cómo Jesús puede ser nuestro Señor? Ahora, y si de Jehová es la salvación, según los libros del Antiguo Testamento, y si Jehová es nuestro Salvador, ¿cómo puede ser también nuestro Salvador Jesucristo? Solamente hay un Salvador, Jesucristo es Dios. ¿Cómo es que Jesucristo se toma esa autoridad de decirle, tus pecados te son perdonados? Pues solamente Dios es el único autorizado para perdonar pecados. Entonces, ahora, ¿y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es completamente Dios. No es que es la fuerza activa de Dios, no es que es el poder manifestado de Dios. El Espíritu Santo, según la Biblia, escucha, tiene intelecto. Dice que la unción del Santo está en vosotros, dice la Biblia, y la unción es el Espíritu Santo. Y la unción os enseña, es decir, el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo se entristece, se contrista. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo le dice en el libro de Hebreos, dice, como vuestros padres me tentaron en Meriba y estuve airado con ellos por mucho tiempo, por lo cual juré que no entrarían en mi reposo. El Espíritu Santo está diciendo eso. Pero ¿quién era Jehová que lo sacó del Antiguo Testamento? O sea, vemos, hermanos, al Padre, totalmente Dios, al Hijo, totalmente Dios, y al Espíritu Santo, totalmente Dios. O sea, no nos debe quedar en la menor duda, hermano, en la segunda afirmación, que cada persona es plenamente Dios. ¿Cómo podríamos decir que el Padre no es plenamente Dios? Qué herejía si dijéramos tal cosa. ¿Cómo podríamos decir que el Hijo no es plenamente Dios? Sería una herejía igualmente. ¿Cómo decir que el Espíritu Santo no es Dios? Si dice que ¿quién conoce lo profundo de Dios? Pues nadie, solamente el Espíritu Santo. Él conoce lo escondido, lo profundo, lo más íntimo de Dios. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el Espíritu Santo es completamente Dios. Si dijéramos que el Espíritu Santo no es una persona, es decir, que no tiene personalidad, que no piensa, que no siente, que no decide, que no enseña, que no guía, porque dice que Él nos guiará a toda la verdad. ¿Cómo puede una fuerza guiarnos a toda la verdad? ¿Cómo puede una fuerza, un poder de Dios, entristecerlo? Dicen sectas, por ejemplo, que el Espíritu de Dios que habla la Biblia es como la fuerza de la electricidad. Dios envía su fuerza, como si a mí me suena, imagínense, ¿has visto esas caricaturas de Mazinger Z que salía en México o los Thundercats? O cuando jugábamos en los Atari eso de Street Fighter, y el mentado Ken ese hacía Oryu, creo que hacía así, con la mano, y salía un poder, como una llama así, blanca, y lo que topaba lo iba golpeando, y cada vez que hacía así salía poder. Bueno, para estas personas el Espíritu Santo es como el poder ese que sale del juego del Street Fighter, cuando hace Oryu, que tira sus poderes. Ese poder que va así es el Espíritu Santo de Dios. O sea que si a ese poder de Dios tú lo tratas mal,
o te refieres a Él, no sé, lo recibes como tú quieras, pero no se puede ofender ese poder, porque ese poder no es una persona, no tiene personalidad, según la opinión de ellos. Pero más sin embargo, la Biblia no nos dice que el Espíritu Santo es el poder que sale de Dios, pero que no tiene personalidad. No, de otro modo, no hablara, no sintiera, no guiara, no enseñara, o no dijera al Espíritu Santo que en el Antiguo Testamento, en el éxodo de los israelitas, lo tentaron a él. Y hay muchos otros pasajes, hermano, donde nos queda clarísimo que el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo, por lo tanto, es Dios. Ahora, entonces la segunda afirmación, que cada uno es plenamente Dios, debemos quedar ahí, hermanos, cimentados. Es cada uno de ellos plenamente Dios. Y la tercera afirmación, hermano, no hay tres dioses, es uno solo. ¿Cuál es la negación para la segunda afirmación? Que cada persona es plenamente Dios. Mucha gente dice lo siguiente. Dice, algunos no están de acuerdo con la afirmación de que cada una de estas personas es plenamente Dios, sino que son personas como el Hijo y el Espíritu Santo, son personas subordinadas. Y esto sin duda, hermanos, va en contra de la Biblia, que habla de la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Ellos dicen, bueno, no puede ser, dicen ellos, cada una de las tres plenamente Dios. El Padre sí es plenamente Dios, pero Jesús no puede ser plenamente Dios. Jesús tiene que ser algo creado de Dios. Y hay sectas que así lo creen. Incluso hay muchos movimientos cristianos que de cierta forma creen erradamente que Jesucristo fue un ser creado por Dios el Padre y que no puede ser igual al Padre. Y que por consiguiente el Espíritu Santo tampoco puede ser igual al Padre. Ellos dicen que cuando aquel versículo que dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios, ellos creen que Jesucristo fue creado por el Padre. Ahora, eso en el contexto, en el original, no significa, cuando dice que Jesús es el primogénito de la creación, no quiere decir que es el primer creado, como que se dijera que Cristo fue creado, sino que primogénito, cuando le llama primogénito a Jesús, le está hablando de rango, que él, por ejemplo, la nueva versión internacional no lo traduce como lo traduce la Reina Valera, es más específica la nueva versión internacional. Dice, Él es el primogénito sobre la creación, dice, no de la creación, sino sobre la creación, que Él domina y reina y es el soberano, el que tiene todo el poder sobre la creación. No es que es el primer ser creado. Jesucristo no fue creado. No hay ni la más mínima evidencia. ¿Cómo podría ser creado y a la vez ser Dios? Si fuera un ser creado, entonces, por ejemplo, cuando leemos Juan capítulo 1:1, dice en el principio, escuchen, en el principio, no dice cuando se fundó la tierra, no. En el principio, ¿cuál es el principio? En el principio de todo. Un principio al cual nosotros no podemos transportar ni podemos entender. El principio, en el principio de todas las cosas. En el principio dice, era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Ahora, en la Reina Valera, uno de los conflictos que tenemos nosotros para estudiarlo es por un castellano tan antiguo que se usa que nosotros ya no lo usamos. Pero cuando dice era el verbo, está diciendo que el verbo existía, que el verbo estaba allí presente. En el principio era el verbo, Jesús. Ok, imagínense, Jesús, aquí está Jesús. En el principio era el verbo. Y el verbo era o estaba con Dios. Ya tenemos ahí dos personas. El verbo Jesús y Dios, que obviamente es Dios el Padre. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y escuche lo que dice Juan 1:1. Ni siquiera abra su Biblia para que me siga y vea que lo estoy citando exactamente como lo dice ahí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ahora lo que dice a continuación. Y el verbo era Dios. No dice, como lo pusieron en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que el verbo, dice, era un Dios, dice. Y ahí se van ellos, era un Dios, y tú eres un Dios, y todos somos dioses.
Y eso no es lo que dice la Biblia, hermano. El problema con la traducción del Nuevo Mundo, cuando usted lo recibe de usted, va a decir, a ver, esa es tu traducción, a ver, vamos a ver al hebreo, a ver qué dice en el hebreo. Y encuentra que el hebreo o el griego no dice tales cosas. El hebreo para el Antiguo Testamento, el griego para el Nuevo Testamento, dice, no, pues esto no es lo que dice la Biblia. Ahora, cualquier persona que sabe por lo menos un poquito, o que tiene acceso, no que sepa mucho, pero que tenga acceso a traducciones, por ejemplo, interlineales, Biblias interlineales, donde usted puede leer directamente del griego y del hebreo, un testigo de Jehová, lo más seguro que se va a querer en su casa. Y yo los he topado, muchos de ellos, créanme, todos siempre tienen la misma excusa. ¿Sabe qué? No es necesario que entremos en discusiones sobre este tema. En otra ocasión venimos y usted tiene muchas preguntas, señor, y en un momento regresaremos para contestarle todas sus preguntas. Y se van. Y nunca lo puede usted retener. Pero ellos sí van en busca de los indoctos. Gente que no le gusta leer las escrituras, ni... Bueno, hay gente que ni siquiera considera que son importantes las escrituras. Entonces, mira, dice, es que Jesús es un ser creado, Jesús es Dios, es un Dios, dice, él no es como el Padre, Él no es Dios. Entonces dice, oye, si es cierto, en la iglesia no me habían dicho eso. Ahora termina el cristiano, el evangélico, convirtiéndose en un testigo de Jehová. Pero, por ejemplo, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, no hay tal cuestión como que dice, en el principio era Dios y Dios creó al verbo. Y entonces llegó a existir el verbo. No, el verbo no llegó a existir, el verbo siempre ha existido. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, antes de que Abraham existiese, yo ya existía. ¿Dónde? En el principio con Dios. Ahora, ¿cómo es esto de que Jesús es el creador de todas las cosas? Porque la Biblia dice que por Él, por Jesús, todas las cosas fueron creadas. Para Él, por Él y para Él. Y nada de lo que ha sido fue hecho o es hecho, fue hecho sin Él. Es decir, que no hay una sola cosa que haya podido llegar a la existencia que no haya sido por el poder creador de Jesucristo. El Padre es el que da la orden de que las cosas sean hechas. El Padre sea la luz. Y Jesús, que es el verbo le da forma a la voz. Jesús es el verbo hacedor de las cosas. El Padre dice que produzca la tierra esto, y Jesús hace producir las cosas. El Padre habla y Jesucristo realiza el poder de la palabra. Él es el poder de la palabra de Dios. Son cosas, hermano, totalmente misteriosas que para nuestra mente no las podemos entender. ¿Cómo podemos entender nosotros con una mente tan limitada? Estamos hablando de la esencia de Dios. Tercera afirmación, ¿cuál es la negación para esta? Que hay un solo Dios. Bueno, hay muy pocos, pero sí existen, hay muy pocos que sugieren la existencia de tres dioses. Es decir, ya que ellos dicen, bueno, ya me quedó claro, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hay tres dioses, ya no quebremos la cabeza, hay tres dioses, no, hermano. Esta no es una afirmación muy común entre los cristianos. No he encontrado muchos cristianos que afirmen tal cosa, pero sí se da entre algunas personas que puedan tener esta opinión. Pero de las otras dos, que Dios es tres personas, sí se han surgido a través del tiempo controversias contra eso, negaciones. Y de que cada persona es plenamente Dios, también se han levantado personas a través del tiempo. Ahora sí entramos a definir cada una de estas. ¿Cómo es que Dios es tres personas? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es que existen tres? Vamos a tomar unas analogías tomadas de la vida natural, de la naturaleza, pero una cosa le digo por adelantado. No hay ejemplo terrenal que podamos usarlo para describir exactamente la esencia y la naturaleza de Dios, su Trinidad. No lo existe. Cualquier ejemplo que podamos poner no nos describe exactamente a Dios. ¿Cuántos saben aquí lo que es un trébol? Charlie. Un trébol de tres hojas. Tiene un tronquito, el tronquito se parte en tres y le salen tres hojas. Y muchos han usado la analogía que Dios es como el trébol, que hay tres hojitas y es un solo trébol, es una sola planta. Pero por ejemplo, el problema es que, por ejemplo, el trébol
tiene 3 hojitas. Uno representaría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero las 3 hojitas están sostenidos por el trébol mismo, que da origen a 3 cosas. Entonces son sostenidas por el trébol, por el árbol, por la rama, que le surgen tres hojas. Dios no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, y detrás de ellos 3 hay un Dios superior que los sostiene y los convierte a los 3 en dioses. Son 3 dioses sostenidos por una fuerza mayor que ellos. O sea, no se puede. Dios no es que existe 3 personas, pero hay algo detrás de ellos que los convierte en Dios. Yo antes, hace muchos años, cuando no conocía del Evangelio, siempre pensaba en una idea loca, obviamente, son diabólicas, totalmente terrenales. Yo pensaba, a ver, ¿cómo es la existencia de Dios? ¿Verdad? Dios existe, ¿verdad? Está allá en su trono y todo, a ver. ¿Y qué si un día, de la noche a la mañana, se aparece alguien confrontando a ese Dios y le dice, yo soy superior a ti, ¿ok? Tú siempre has querido en toda tu existencia que tú eres el creador de todas las cosas y que sobre ti no hay absolutamente nada, pero ahora te voy a decir tu origen. Yo te creé y te hice así, pensando que eras soberano sobre toda la creación y que sobre ti no había nada más, pero ahora te quiero desengañar. Yo estoy por encima de ti, yo te hice, yo te formé. Y yo decía, eso me confundía en la mente, eso sí puede ser, decía yo, sí. Que de pronto Dios piense, está totalmente creído que Él es el único y que no hay Dios y que Él hizo todas las cosas. Y de repente salga alguien que diga, yo te hice. ¿Tú crees sinceramente que has creado todas las cosas y que nadie te formó? Pero yo te voy a mostrar que yo te formé a ti, yo te di origen, te voy a explicar cuál fue tu origen. Y que Dios se quedaría asustado, sorprendido, pensando, yo creí que después de mí no había Dios, pero ahora me has explicado que tú eres superior a mí y que tú me diste origen a mí. Y luego yo iba más allá de eso todavía, y si eso es cierto, y luego si al otro le aparece otro y diga, tú crees que tú creaste aquel y que tú eres el soberano de todo y que sobre ti no hay Dios, porque te quiero mostrar que yo soy superior a ti y que yo te creé, yo te di origen. Y detrás de ese viene otro, y es el cuento de nunca acabar, y al último te da yo en la misma. No, eso no tiene ningún sentido. Tiene que ser que el único Dios que existe es el único, detrás de él no hay otro Dios, porque si nosotros diéramos espacio a pensar que sobre ese Dios puede haber otro, sería interminable, hermano. Desencadenamos una serie de billones y tribillones de dioses, que ese diría, no, yo tengo otro Dios que yo no sabía, pero resultó y me vino a hacer guerra y me destronó. Hermano, hay tanta cosa sucia que puede ir a la mente totalmente contraria a Dios. Yo le voy a compartir una, mire. Ese pensamiento yo lo tenía cuando no conocía a Cristo. Ya que era cristiano me acordaba yo de eso y decía, no, Dios dice que Él es el único Dios y que después de Él no hay otro Dios que ha sido formado, yo lo creo, punto. Ese pensamiento que yo tenía hace tiempo, para mí no tiene ningún sentido. Pero mire, lo que es el humano, el terrenal, el diabólico, hay muchas ideas que surgen contra la naturaleza de Dios, hermano, que es totalmente diabólica y que circula por el mundo. Claro, el mundo va a tener todo tipo de inspiración infernal. Vi un artículo de un hombre, creo que él es, no sé si es peruano, creo que es boliviano. En la televisión boliviana lo entrevistaron y él sale hablando, recomendando un libro que lo recomienda que lo leamos porque ahí está la verdad, la verdad, y habla mucho del universo, del cosmos, de las Pléyades, de hombres existiendo en otros lugares. Y él dice lo siguiente: es que nos han engañado, dice, nos han puesto las cosas al revés, dice. En las Pléyades, dice, existe una raza de dioses que se llama Jehová, dice. Jehová, dice, es el nombre de toda la raza de dioses. No es un solo Dios, dice. Fíjense, ahí empezó a atacar la Biblia, así, de una forma muy sutil. Jehová es una raza de dioses. Entonces Jehová hizo el mundo, nos creó a nosotros, esta raza de dioses nos hicieron, ¿y qué creen? Nos hicieron mal, dice. Le salió mal el trabajo y quiso arreglar su error trayendo destrucción y más destrucción
trajo el diluvio, porque le salió mal la creación, y luego después vino uno de esa misma raza, dice, muy buena onda, con la intención de ayudarle, y ¿qué es lo que hizo? Y ahí está en la Biblia, ahí está en la Biblia, lo que pasa es que nosotros nos han enseñado mal. Fíjese la inspiración infernal, dice él, vino este hombre con la intención de ayudarnos y enseñarnos realmente cómo liberarnos de este cuerpo, liberarnos para tener acceso a esa divinidad, a ser dioses. Y le dijo a Adán y a Eva cómo tenían que hacerlos. Ese es el que le indicó a Adán y a Eva, ese cómo liberarse de ese Dios tirano, que le salieron las cosas mal, arremetiendo directamente contra Dios, diciendo que Satanás está en lo correcto. Y tiempo más tarde, dice, nos nació ese mismo personaje en el mundo, que le decimos Jesús y le damos diferentes nombres, Jesucristo, pero es Satanás mismo, dice, es Satanás mismo viniéndonos a decir cómo tener vida, dice, vida eterna, dice, pero es Satanás, y a nosotros se nos ha pintado que Satanás es el malo, dice. Imagínense, esa es la idea infernal del mundo, arremetiendo totalmente contra Dios. Para la idea de estas personas, Dios es un Dios tirano, malo, un Dios que formó una creación que le salió mala. Y cada vez que personas, por ejemplo, descubren cosas espirituales, está hablando de lo que es lo oculto, lo que es por ejemplo, el zodiaco y cualquier cosa que tenga que ver con el ocultismo, él dice, cada vez que una persona intenta por estos medios, ¿qué hace Dios? Tú lees en la Biblia, dice, los manda y los aniquila, y se refiere, por ejemplo, a Elías cuando mata a estos profetas de Baal, y siempre ese Dios tirano, malo de arriba, que se ven unas cosas malas, intentan por acá descubrir la verdadera realidad de las cosas, la verdad, y los manda a matar, para que no sepamos, y nos han mantenido oculta la verdad por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a abrir todo tipo de puertas infernales, y ahora, por ejemplo, está un hombre en Colombia que está haciendo ya, va agarrando fama, un hombre que hace hipnosis, donde los hace dormir a las personas y los transporta, y nomás un solo ejemplo para continuar con la clase, no tomar demasiado tiempo en esto. Se duerme la persona bajo el efecto de una hipnosis y casi todos tienen una experiencia extraterrestre, de allá de las Pléyades, y comienzan a hablar de cómo existieron ya en otras vidas. Uno dice que fue un faraón, el otro dice, yo me llamo mi vida, yo realmente estoy en este cuerpo, está hablando la persona, pero mi nombre es Krairi, vengo de las Pléyades, y a mi mundo es así, describe cómo es su mundo, dice, pero la persona en la que yo estoy metido no se da cuenta, dice, hermano, eso no es otra cosa que un demonio hablando otra de esta persona. Me voy a detener ahí, eso puedo hablar en otra ocasión, pero vamos a hablar de las analogías, hermano, las analogías de Dios que tomamos para describir a este Dios sobrenatural. Yo pensaba cuando no conocía a Cristo que podía quizá salir un Dios que dijera y sorprendiera al Dios que nosotros creemos, diciéndole que era un Dios superior a él. Pero hermanos, tal cosa nunca va a ocurrir. El Dios de la Biblia, hermano, el Dios de la Biblia es fiel y es verdadero. Él de sí mismo dice, no hay otro Dios que haya sido formado después de mí. Es un solo Dios que existe, hermano, eternamente en tres personas, que no tiene necesidad de crear a otros seres para tener felicidad completa o tener comunión. Él en sí mismo tiene una perfecta comunión. Dios en su Trinidad. Miren, otro ejemplo que se usa para describir la naturaleza de Dios, la Trinidad, es acerca de la raíz, el tronco y las ramas. Que la raíz está ahí, ¿verdad? Sustenta a lo demás. Luego está el tronco, que es parte del árbol, y que las ramas, que son parte del árbol, y eso sería como la Trinidad. Tampoco el ejemplo no describe a Dios. Las ramas son ramas, el tronco, la raíz son raíces, pero la raíz no es el árbol completo, la rama no es el árbol completo, el tronco tampoco es el árbol completo. Si no tienes las hojas, no tienes las raíces, no eres un árbol. Y tampoco el ejemplo no da. El otro ejemplo es acerca del elemento químico del agua, el elemento químico llamado H2O. El agua, ¿cómo existe el agua? Este es el que más o menos ahí se aproxima. Yo a veces lo he usado. ¿Cuántas aguas existen en el mundo? ¿Cuánta agua? Es solo un solo elemento químico, el agua, solo uno. Químicamente, si ustedes se acuerdan en la secundaria, le enseñaron que el elemento químico del agua es H2O.
1 de hidrógeno, 2 de oxígeno. Ahora, el agua, este elemento, se manifiesta y existe en el mundo en 3 diferentes formas. Líquida, la tomamos, vapor, se evapora y se va, y también existe hielo. Y no o sólido. En el hielo estamos hablando del mismo elemento químico. En el vapor estamos hablando del mismo elemento químico. Y en líquido estamos hablando del mismo elemento químico. Un solo elemento químico trae diferentes formas de existir. Es el que más o menos nos da una idea de cómo pudiera Dios manifestarse, pero tampoco nos describe nada, hermano, que usemos como ejemplo en esta vida, describe exactamente la naturaleza de Dios. Cómo que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y puede ser un solo Dios a la vez. Ahora, note, hermano, que en la Biblia hay muchas analogías para describir a Dios. Por ejemplo, en su fidelidad, dice que a veces usa analogías como es su fidelidad es como una fuerte, como una roca, o que a Dios se le compara como un pastor en el cuidado que nos da a nosotros. Pero ¿qué referente a su Trinidad, a su esencia? No hay ninguna en la Biblia. No existen ejemplos, analogías que nos describan de la esencia de Dios en su forma de ser, en su naturaleza. ¿Por qué razón? ¿Por qué piensa usted? Querer describir, hermano, la naturaleza de Dios es el tema más complicado en que podamos meternos. Estamos hablando de la misma naturaleza de Dios. Si nosotros mismos, nuestra naturaleza es tan difícil entenderla, ¿cómo es, por ejemplo, que la Biblia dice que somos espíritu, pero también somos carne? Nosotros somos un espíritu puesto en un cuerpo orgánico. Es como, ¿cuántos han visto todos lo han visto, las retroexcavadoras? Las caterpillars. Un hombre está en una cabina y le hace cemento a las palancas, y según va moviendo las palancas, agarra, se mueve, abre, agarra y todo. La máquina, sin tener ese monito adentro de esa persona, no se mueve. Necesita quien lo opere. Exactamente somos nosotros. Nosotros somos máquinas orgánicas. Quien nos opera es nosotros mismos, pero de una forma intangible. Esto es lo tangible, lo que usted puede tocar, pero también somos intangibles. Ese espíritu que está dentro de nosotros, que somos nosotros mismos haciendo operar esta máquina orgánica. Cuando yo decido estirar la mano, yo lo estiro. ¿Por orden de quién? ¿Por deseo de quién? ¿Por voluntad de quién? De mí mismo. Dar un paso, retroceder, brincar, hablar, es por potestad, por voluntad de mi espíritu. Es mi espíritu el que hace operar. Cuando este cuerpo, esta máquina orgánica deja de funcionar, el espíritu sencillamente se sale y se va. Si el operador de la máquina, ¡pum!, reventó la máquina, el motor, ya no sirve, y él se baja y se va, y así quedó la máquina hueca. Así se queda el cuerpo cuando se va al sepulcro, se queda hueco, sin espíritu. Ese espíritu, hermano, ese espíritu es eterno, y ese espíritu, ya todos sabemos, tiene dos destinos: castigo eterno o reposo eterno. Pero, más sin embargo, estamos metidos en nosotros. ¿Cómo explicamos nosotros eso? ¿Cómo explicamos cómo operan esas cosas nosotros? No sé cómo hacerlo. ¿Cómo el espíritu en nosotros, el espíritu mismo, humano, hace que ejerza esa voluntad? ¿Y cómo levanta el cuerpo? ¿Cómo mueve los dedos? ¿Cómo camina? ¿Cómo impulsa el cuerpo? ¿Cuál es el mecanismo que usa? Son cosas para nosotros veladas. Son cosas que no vemos. Ahora, ¿qué apariencia tiene ese espíritu? ¿Cómo se ve? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿De qué color es? ¿No han visto ustedes los que se meten en cuestiones de ocultismo y te hablan de tu, ¿cómo no sé si se le llama aurea, dice? Que te ven tu aurea, dice. ¿Cómo? Tu aura, que ven morado, y el morado representa, y esto intenta como que ver el espíritu de la persona. Tiene diferentes colores, pero el espíritu no lo puedes ver, no lo ves, no sabemos qué forma tiene. Y así, cuando recuerdo que hablamos de otro atributo de Dios, de su espiritualidad, ¿cómo es el espíritu de Dios? ¿Cuál es su peso, su dimensión, su altura, su anchura? ¿Cómo es? ¿Qué apariencia tiene? Ahora, hablar de la naturaleza de Dios en su Trinidad es también para nosotros complicado, pero más sin embargo nosotros debemos descansar en esto.
¿En qué cosa? Dios es fiel y es verdadero. Si Él dice en su palabra que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, para nosotros será suficiente. Ok. ¿Cuál es nuestra verdad? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y si dijéramos, y como este Dios, son tres dioses. No, pero llegamos a la palabra que dice, y hay un solo Dios. Ok, entonces ya está la doctrina establecida. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y hay un solo Dios. Ya está la doctrina hecha. ¿Lo entiendes? No lo entiendo. No te preocupes si no lo entiendes. Basta con que lo diga la palabra. Dice la palabra que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y hay un solo Dios. Ahí está la doctrina establecida. No nos da espacio para decir que son tres dioses. Y no nos da espacio para decir que uno es menos Dios que el otro. Pero más sin embargo, existe una doctrina muy antigua, que todavía existe, hermano. Yo espero que alguno de ustedes no ha sido alcanzado por esa doctrina hereje, que tenga ideas erradas acerca de la Trinidad. Esta doctrina se llama modalismo. Viene la palabra moda, o sea, pero no de moda, de modo, forma o maneras. El modalismo es el que dijimos hace rato, que Dios es uno solo, pero que no existen tres personas, sino que simplemente se manifiesta de modos diferentes. Se llama esa herejía modalismo, diferentes modos. No hay tres personas, pero ya nos quedó claro, sí hay tres personas. O sea, no, hermano, ya me perdí. Dígame un versículo que diga que, por ejemplo, el Padre no es el Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Cuántas personas mencionó ahí? Dos. Dijo el Señor a mi Señor. Uno, Señor, Dios, Señor. Siéntate a mi diestra. Y luego dice en el Antiguo Testamento, ¿a quién enviaré? Dice el Señor. ¿Y quién irá por nosotros? No, ¿cómo? Enviaré. Luego, nosotros, por fin. ¿Está hablando de ti o está hablando más de uno? Es el Dios Trino hablando. En el principio Dios creó el cielo, ¿verdad? Y dijo, hagamos al hombre. Hagamos. ¿Cómo que hagamos? ¿Tú y quién más? ¿Los ángeles? Entonces los ángeles nos crearon también porque para algunos no es que hablaba con los ángeles. Entonces los ángeles son el ejército celestial de los ángeles también son nuestros creadores. ¿No? ¿Qué herejía se nos colaría por ahí? Dios, cuando dice hagamos y habla en plural, ¿quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas. Entonces, la herejía del modalismo no podemos aceptarla, que niega que existen tres personas. No podemos aceptarla. Queda clarísimo en la Escritura que son tres personas. No es que una sola persona, tres diferentes modos de manifestarse en la humanidad. Ahora, ¿cuál es el problema del modalismo? Ellos dicen el modalismo así. Bueno, Dios es, dice ellos, como un hombre que es agricultor, ¿verdad? Pero a la vez es el alcalde de la ciudad. Y a la vez es anciano de la iglesia. Así es Dios. Es la misma persona, no son tres personas. Esa misma persona es agricultor, es alcalde y es anciano de la iglesia. Pero hay muchos conflictos por los cuales no podía resolver esa doctrina del modalismo. ¿Cuáles son los conflictos? Ellos dicen, bueno, en el Antiguo Testamento Dios se nos reveló como Padre. Ahí está, era el Padre. En el Nuevo Testamento se nos reveló como Hijo. Y después de Pentecostés está activamente en la iglesia como Espíritu Santo. ¿Ok? Hay otro nombre que esta herejía o esta doctrina recibe: sabelianismo. ¿Han escuchado usted hablar de Sabelio? Sabelio fue un maestro romano que vivió a principios del siglo III después de Cristo. Él fue el que se le ocurrió esta falsa doctrina. Por eso los que creen esta doctrina son sabelianistas. Ese es el sabelianismo. O también modalismo, que creen que Dios se manifiesta en diferentes modos. De ahí viene la palabra modalismo, de modo, no de moda, como la moda de ropa, de modos. Ahora, yo les voy a dar el comentario de Wayne Grudem, el teólogo, uno de los teólogos que actualmente tenemos. ¿Cuál es el problema que él encuentra con la doctrina del modalismo? Miren lo que dice, yo lo voy a explicar según vamos leyendo. Dice, la debilidad fatal del modalismo es que niega las relaciones personales dentro de la Trinidad que aparecen en la Biblia. También afirma, o si no tendría que afirmarse, que estas son simplemente una ilusión y no algo real. Por ejemplo, esta doctrina
debe negarse que hubo tres personas separadas en el bautismo de Jesús, donde el Padre habla del cielo y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma. Mire, ¿cuál es el problema del modalismo? Si no existen tres personas y es un solo Dios manifestándose en diferentes formas, tenemos un problema. En el bautismo de Jesús tenemos al Hijo ahí presente, bautizándose. Tenemos al Padre, otra persona, hablando desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenemos la segunda persona ahí. Y hace acto de presencia otra tercera persona. ¿Quién? El Espíritu Santo. Desciende sobre él en forma de paloma. Se manifestaron las tres personas de la Trinidad ahí en el bautismo de Jesús. El Hijo, completamente Dios, presente ahí, el Hijo. El Padre, hablando del cielo con una voz diciendo, tengo un Hijo amado y que tengo complacencia, a él escuchar. Y viene el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y se manifiesta en forma de paloma. Está presente el Espíritu Santo, está presente Jesús, y está presente Dios el Padre, ahí. El Padre con una voz, el Espíritu Santo manifestándose físicamente en forma de paloma, y Jesucristo, Dios, manifestado hombre. Tenemos las tres personas. O sea, no me convence, diría el modalista. No me convence. ¿Ok? Si no existen tres personas, hermano, pero antes de avanzar, ¿ya usted está seguro, hermano, de que cada uno es Dios? ¿O todavía a uno le queda la duda que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? Si hasta este punto alguien tiene problemas en creer que Jesucristo es plenamente Dios o que el Espíritu Santo es plenamente Dios, no podemos avanzar a lo demás que viene. Pero si usted ya entiende y acepta que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ya lo demás lo entiende más fácil. ¿Qué es lo siguiente? Si no existen tres personas, cuando Jesús se ponía a orar, ¿a quién oraba entonces? ¿A quién oraba? Si Jesucristo es el Padre, entonces oraba a sí mismo. Ese es un buen argumento que toman los testigos de Jehová para hacerle caer en muchas trampas, y hay que saber cómo responder. Pero es obvio, hermano, que son tres personas diferentes. Jesús, cuando oraba, ¿a quién oraba? A su Padre. Ahora, cuando el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros ante Dios el Padre, ¿cómo explica ese modalismo entonces? Ya no existe tal cuestión. Si el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre, eso quiere decir que el Espíritu Santo es una persona que intercede ante otra persona. Y si Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre, Jesucristo es una persona, el abogado, y el Padre es otra persona. El modalismo no puede explicar tal cosa, tiene problemas ahí. ¿Cómo explicas el bautismo de Jesús? Tres personas presentes. Ya no estamos de tres manifestaciones, tres personas presentes. ¿Cómo que Jesús es nuestro abogado? ¿Cómo que Jesús a quién oraba? Entonces la oración de Jesús era tan solo una ilusión. Él no oraba a nadie. Si no existiera alguien a quien él se dirigiera. Y cuando él hablaba del Padre, yo no hago mi voluntad sino del que me envió. Y que ahí arriba el Padre está hablando de otra persona que es el Padre. Ahora, y luego llega un momento que Jesús dice, os conviene que yo me vaya, dice. Y cuando él se fuera, dice, mi Padre, pues, tal vez Jesús hablando, mi Padre, el Padre, otra persona, enviará, no a mí, no va a enviar a Jesús. Jesús fue enviado una sola vez a la tierra. Enviará al Espíritu Santo, el cual lo guiará a toda verdad. Tres personas descritas, Jesús hablando del Padre, que el Padre enviaría el Espíritu Santo. Tres personas, no es la misma persona. Pero no hemos llegado hasta el punto de que es un solo Dios. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. No se vaya a deslizar, no diga, no entiendo. Tres personas, entonces tres dioses. No son tres dioses, un solo Dios. ¿Cómo es eso? Esa es la naturaleza de Dios. Que Dios sí puede. Nosotros no podemos ser tres y a la vez ser uno. Y Dios sí puede. Dios sí puede ser tres personas y a la vez ser uno. Ahora, Wilfred sigue diciendo, finalmente el modalismo en última instancia pierde la esencia de la doctrina de la expiación.
¿Cuál es la doctrina de la expiación? Esta. Es decir, la idea de que Dios, o sea el Padre, envió a ¿quién? A su Hijo como sacrificio sustitutivo, y que el Hijo llevó la ira de Dios en nuestro lugar, y que el Padre, representando los intereses de la Trinidad, vio el sufrimiento de Cristo y quedó satisfecho. Si Jesucristo, hermano, y el Padre no son dos personas distintas, hacemos unos chilaquiles nosotros de la doctrina de la expiación. No dice que el Padre envió al Hijo. No dice Jesús que Él fue enviado, ¿quién? Del Padre. Está hablando de otra persona. Entonces, uno vuelve otra vez y no se cuida y dice, no entiendo. Si Jesucristo es Dios y el Padre es Dios, ¿cómo no puede haber dos dioses? No puede haber dos dioses. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la misma Biblia, Dios dice que hay un solo Dios. Si Jesucristo es Dios y el Padre es Dios, y Él dice que hay un solo Dios, eso es, hay un solo Dios. No es que son dos dioses distintos, no, son dos personas distintas en la esencia de Dios, en el ser de Dios. ¿A qué hora son, hermano? Temprano. Entonces, el Padre envía al Hijo, el Hijo se ofrece como sacrificio, el Hijo, no el Padre no murió en la cruz. Hay un canto que cantan los del movimiento de Solo Jesús, que dice que el Padre murió por nosotros. Así lo dice más en una palabra, que murió por nosotros, pero no, el Padre no murió por nosotros. El Padre no fue a la cruz. El Padre envió al Hijo, el Padre derramó su ira sobre el Hijo, y el Hijo murió y satisfizo, satisfizo la ira del Padre. Hermano, no tenemos lugar a duda para ver la distinción de Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses? Tres, ¿verdad? No son tres dioses, tres personas, no tres dioses. Ahora, ¿qué otra doctrina echa por tierra el modalismo? La doctrina que una vez discutimos aquí de la independencia de Dios. ¿Cuál es ese asunto de la independencia de Dios? Hermano, Dios en su naturaleza es independiente. Si Dios existiera en una sola persona, no sé lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que si Dios existiera solamente en un solo Dios, no, es un solo Dios. Si Dios existiera en una sola persona, no en tres, sino en una, ¿con quién se relaciona? Estaría solito en su existencia, solito, y tendría que ver en la necesidad, sin lugar a duda, de crear compañía, y tendría que crear a los ángeles o a los humanos para poder relacionarse, porque si no, no tendría a quién amar ni con quién tener comunión. Pero resulta, hermano, que es necesario que Dios exista en tres personas. ¿Por qué? Porque la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es perfecta y es completa. Si el ejército entero del cielo le da la espalda a Dios, como la tercera parte de los ángeles lo hizo y se fueron hacia abajo, si el mundo entero, la humanidad, le da la espalda a Dios, usted no crea que Dios queda totalmente arruinado y cae en una depresión que va a tener que tomar antidepresivos por el resto de la existencia. Jamás le va a ocurrir eso a Dios. Dios no necesita a los ángeles, no necesita querubines, no necesita a los serafines, mucho menos necesita al humano. Dios, entre su esencia, en su existencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre ellos tres, las tres personas, un solo Dios, tres personas, tienen una comunión perfecta, completa, gloriosa, maravillosa, y es independiente. Dios creó lo que tiene a su alrededor, ángeles, querubines, serafines, humanos y cualquier hueste celestial que nosotros no conozcamos. ¿Sabe por qué la creó? Tan solo para manifestar su gloria, su misericordia, mostrarle su amor. Pero necesidad de eso no tenía, no la tiene. Uno puede pensar, no, es que qué triste sería que Dios se quedara solo, que se le baje a todo el ejército del cielo y todo el mundo le da la espalda, se va a quedar solito. Dios nunca ha estado solo, jamás.
Dios en su existencia de tres personas es perfecto en unidad, en propósito, en absolutamente todo. Él es completo, Él es feliz, Él vive en un esplendor como usted y yo. Nuestra imaginación se nos queda cortísima. Él es perfecto en su esencia. La doctrina del modalismo tiene un grave problema. Si ellos dicen que es una sola persona, ellos derriban la doctrina de la independencia. Que si Dios entonces es una sola persona, no tres, y no puede tener comunión, se ve la grandísima necesidad de crear para tener compañía. Es decir, que yo diría, no, por favor, rogándole, no me dejes. Es que si, yo sé que te hice, pero no me dejes, porque si me dejas, ¿a quién voy a amar? ¿A quién le voy a mostrar mi cariño? ¿Con quién tengo compañía? ¿Usted cree, hermano, que yo sé que a Dios le dolió el corazón lo que le pasó a Adán, la decisión que tomó Adán, pero eso no disminuyó la gloria de Dios? No. Y si todos aquí en esta iglesia le damos la espalda a Dios y nos vamos todos directo al infierno porque ya no apostatamos nuestra fe y no queremos absolutamente saber nada de Dios, ¿usted cree que la gloria de Dios se disminuye? No se disminuye. Él sigue siendo perfecto en su gloria, Él es independiente. Es decir, hermano, que la Trinidad no solamente es verdad, es necesaria. Dios existe de forma trinitaria. Él es el único Dios que existe en tres personas y es un solo Dios. Cuando lleguemos a esto, quiero preguntarle a Dios, ¿cómo es que operas tú? Eres tres, pero a la vez eres uno. Ahí yo creo que podemos entender cosas que no entendemos. Pero si Él dice, o nos muestra en su palabra que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, eso es una verdad. Y si Él mismo dice, hay un solo Dios, eso es verdad. Tres personas, un solo Dios. El modalismo, hermano, es una doctrina muy peligrosa y muy dañina. Hay iglesias, denominaciones cristianas, denominaciones como la Iglesia Pentecostal Unida, estos son sectas, los testigos de Jehová, y también muchos de Solo Jesús, que son modalistas. Y hay cristianos que están en iglesias trinitarias que sin saberlo tienen ideas modalistas. No es que son tres personas, es un solo Dios de tres diferentes formas manifestadas. No, hermano, no son una sola persona en tres maneras manifestadas, tres personas, y cada una plenamente Dios. ¿Cuál es la que vamos a analizar la semana que entra? Vamos a analizar cómo es que cada una es plenamente Dios y cómo es que hay un solo Dios. Hoy solamente abordamos el tema de que Dios es tres personas, pero faltan dos cosas más que ver sobre el aspecto de la Trinidad. Así que vamos a dar por terminada la clase de hoy. Ya hermano nos viene a avisar, vamos a orar y así podemos terminar.